traído así como unas presentaciones, están buscando los cables, así que yo mientras voy arrancando, así no seguimos perdiendo tiempo. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Eva Frela, yo vengo del Centro de Estudios Legales y Sociales, de sede en San Telmo. Conocido como el CERF, que es un organismo de derechos humanos. También acá hablábamos con la compañera, un organismo de derechos humanos que surge en el año 79, justamente padres y madres de chicos desaparecidos, que tienen como objetivo empezar a, junto con otros organismos como la Liga y otros organismos que están en ese momento, documentar lo que estaba ocurriendo y poder dar cuenta a nivel internacional también de lo que estaba sucediendo. A partir de ahí se empiezan a pensar estrategias sobre cómo mostrar esas prácticas, ¿no? Cómo trabajar sobre una situación tan grave como los centros clandestinos de detención, las desapariciones forzadas, las torturas, etc. Con la llegada de la democracia, el CERF, además de seguir trabajando sobre los juicios de lesa, trabajaron muy fuerte también cuando fue las leyes de impunidad para lograr su inconstitucionalidad, amplió su agenda y empezó a ver cuáles eran las violaciones de derechos humanos en democracia, como un legado propio que nos han dejado las madres y padres que formaron el CERF. Para nosotros esa agenda, que nosotros hablamos de agenda amplia, tiene que ver con ese legado, tiene que ver con todo lo que lucharon esos padres, madres, por sus hijos, y que ahora nos toca a todos nosotros poder pensar en las violaciones que ocurren hoy en día también. Seguimos, como dije antes, en los juicios de lesa, seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia. Ese es un corazón que nosotros no vamos a abandonar nunca, pero le sumamos esta agenda más amplia. Esta agenda que tiene que ver con lo que pasa hoy con los pibes y las pibas en nuestros barrios más humildes, qué pasa con la policía, las fuerzas de seguridad, esa relación que tienen cotidiana, y qué pasa cuando ellos caen detenidos y están en las cárceles, hoy cárceles de la democracia, pero que hoy siguen siendo lugares donde se tortura, donde hay violencia, donde nuestros pibes y pibas están sujetos a fuerzas de seguridad o penitenciarias que también ejercen una situación desde el Estado de violencia sobre ellos. Entonces nos parecía interesante hoy poder hablar con ustedes, esto tratar de hacerlo como un taller también. Yo voy a tirar algunos disparadores y también Gonzalo, pero la idea es poder también dialogar con ustedes la realidad sanjuanina. Nosotros estamos como les dije antes, estamos en Capital, estamos en San Telmo, pero tratamos de ir también escuchando lo que pasa en otros lugares para tener una idea a nivel nacional, porque la idea es que haya un piso mínimo de estándares de derechos humanos en todo el país, no que cada región tenga distintos niveles de vulneración. Entonces, la idea es esa. Yo les voy a ir comentando más que nada algo que a nosotros nos está preocupando mucho, y vuelvo a repetir. Gonzalo va a hablar más de la parte de la relación con la policía, y yo les voy a hablar un poquito de lo que es la violencia dentro de las cárceles. Quizás nos parece lejano porque hoy estamos todos acá, quiere decir que obviamente no estamos privados de libertad, ya bueno, pero en nuestro trabajo, ya sea desde los organismos de derechos humanos o más territorial, uno se va ir cruzando con personas que han pasado o que tienen familiares que están detenidos. Y a veces no todo se resuelve a través de un abogado, como hablábamos recién, que a veces los abogados no bajan a los territorios, sino que lo podemos resolver nosotros como defensores de derechos humanos y entender un poquito lo que está pasando ahí adentro para poder denunciar y para poder visibilizar lo que ocurre. Entonces, bueno, yo voy a avanzar. Apenas estamos a ver y otra máquina funciona. Muy bien. Necesitamos el pen. Me dan unos minutos así empezamos porque quería mostrarles un gráfico que está ahí. Si querés subir y sentarte más cómoda. No, yo estoy bien así. ¿Están bien para ustedes? Sí. Muy bien. Mientras tanto, ¿quieren más o menos de dónde son? Si yo a ellas ya las conozco. Sí, nosotros somos de la coordinadora.
la coordinadora. Los compañeros de atrás, más o menos dónde son para saber con quién. De la facultad de psicología. Buenísimo. Colegio de psicólogos, profesor de idioma. Estudiamos ¿También? violencia en la licenciatura de seguridad. Ah, Violencia estudiamos en la licenciatura de seguridad. licenciatura en seguridad, que de la Católica. universidad. Católica. Ah, mira. Bien. Arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Abogado de acá del sindicato, miembro de la coordinadora también. Quiere ya interesante. Ah, Era abogado, pero un profesional. Abogados. Estudiantes de trabajo social. Raúl, desaparecido en democracia. Ah. Hijos. De AFAB, una organización de víctimas de delito. Miembro de la coordinadora. La Asamblea General Vale. Listo. Es el que dice. No, desapareció. Ahora que desapareció. Ah, ahí está. ¿Vamos? Ahí está. ¿De ahí se ve? Porque algunos si se quiere pasar para este lado. Ahí. Voilà. ¿Sí? ¿Lo ven de ahí? ¿De allá se ve? Sí. Perfecto. Ah, bueno. Ahora sí. Bueno. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, entonces como les contaba recién, ahí una pequeña presentación, digo, para que tengan mi nombre registrado, cualquier cosa que necesiten del CEL, estoy a disposición, les dejo mi mail y mis contactos, así que no hay problema. Traje esta foto para empezar porque, como les contaba recién, el objetivo hoy del CEL, además de no abandonar lo que es la lucha por la memoria y la verdad y la justicia, es trabajar esto también. Hicimos una investigación junto con SUME, con los compañeros de Chaco y de Santa Fe, en la zona provincia de Buenos Aires, sobre la situación de encierro, sobre lo que pasa dentro de las cárceles. Porque así como pasaba en aquel momento, hoy las cárceles son lugares cerrados, en donde pasan cosas que nos cuesta más entender, nos cuesta más conocer y por lo tanto denunciar. Y nuestro objetivo es que eso se visibilice, que se vea, que nosotros podamos entrar y entender lo que pasa ahí adentro. Que entendamos las lógicas que suceden en esos lugares para poder también erradicar la tortura en nuestro país con este objetivo que nos hemos propuesto desde que estamos en democracia, que es vivir en un Estado de Derecho. Entonces esta investigación, que está en internet si la quieren encontrar, es fácil de leer porque tiene solo 30 hojas, le hicimos muy amena, no solo para gente que está en el tema, sino para cualquier persona que quiera ponerse a entender un poquito de estas lógicas, lo pueden encontrar. Y las fotos de un fotógrafo tucumano, esa es una cárcel de Tucumán, o sea, no está montada, es así, es una persona que está limpiando un pozo ciego directamente con su cuerpo. Y esto ocurre, yo voy a dar la realidad, voy a contar un poco a nivel nacional y federal y provincia de Buenos Aires, y ustedes tendrán lo que pasa acá en San Juan, ¿no? Allá. Para entender lo que pasa dentro de lo que son los lugares de encierro, tenemos que pensar también en un diagnóstico, ¿no? Eso es lo primero que nos posicionamos cuando vamos a ver esto. Y ese diagnóstico parte de pensar cuánta gente tenemos hoy presa en la Argentina.
nuestra discusión no parte del hecho de decir, sí tenemos otras discusiones sobre quiénes están presos y por qué. Entendemos que hay un reclamo genuino, que supongo que acá en San Juan debe ocurrir también, sobre más seguridad, pero ese reclamo genuino de más seguridad durante años se respondió con más cárceles, y la verdad que seguir reclamando por la inseguridad nos da cuenta de que no se ha resuelto con ese aumento de la cantidad de detenidos. Lo que nosotros venimos planteando es que necesitamos otro tipo de políticas y que las políticas punitivistas lo único que están haciendo es que no se resuelva el problema de la inseguridad, pero que sí tengamos ese nivel de aumento que ustedes ven ahí. Esa curva en ascenso año a año, que llega hasta el 2015, hay números 2016, pero que dan cuenta incluso de más cantidad de personas detenidas. Lo que debería tener también es la curva de lugares de alojamiento. Los lugares de alojamiento no han aumentado, con lo cual lo que tenemos hoy en el país es un aumento de población del 97 al 2015 de 145%, pero prácticamente sin aumento en la cantidad de lugares de alojamiento, con lo cual hay un nivel alto de sobrepoblación. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos 40.000 detenidos y hay cupo para 20.000, con lo cual hay 20.000 personas que están sin un espacio propio para estar alojados. Entonces ya ahí la discusión no pasa tanto por el delito que cometieron, en todo caso eso lo resuelve la justicia, sino por las condiciones. Por eso yo vuelvo a lo que hablábamos al principio sobre erradicar la tortura. Implica empezar a ver qué pasa acá adentro, implica empezar a entender qué está pasando ahí. El propio gobierno de la provincia de Buenos Aires admite que tiene 10.000 personas de más. Eso quiere decir que por lo menos hay 10.000 personas que ni siquiera tienen un colchón donde dormir, porque lo está admitiendo el propio gobierno. Nuestros cálculos dan incluso más, ¿no? Obviamente. Entonces, parte de la discusión que yo quería tener, y sé que también es un problema, porque de hecho San Juan le está diciendo al gobierno federal que quiere dejar de tener presos federales en sus cárceles, pero lo que expresaban los penitenciarios en ese juicio también era algo que teníamos que escuchar, que eran 500 detenidos para 10 penitenciarios. Esa proporción, más allá de que no le sacaba responsabilidad por haber matado a golpes a una persona que estaba tirada en el piso, que claramente podría haber sido, se podría haber trabajado con él de otra forma, sí lo que nos estaba mostrando es qué pasa cuando nosotros tenemos condiciones de sobrepoblación tan extremas y tenemos pocos penitenciarios que empiezan a sentir que eso se les está yendo de las manos y entonces generan reacciones de manera hiperviolenta. Otro problema que hay acá es que cada vez han ido cortando más el espacio de trabajo para los detenidos. Eso es una queja que yo faço. Sí. Algo que trabajaban en la panadería, o en limpieza, o en madera, o en hierro, y bueno, han ido cerrando todas esas posibilidades. Entonces vos tenés gente en edad productiva que está todo el día sin hacer nada. Exactamente, entonces empezás a generar lo que se llama ese caldo de cultivo, en donde la persona está durmiendo mal, sin esparcimiento, muchas veces con pocos alimentos, a veces están enfermos y no tienen atención médica, y a ese caldo de cultivo le sumamos, que yo sé que es un problema que está sucediendo en San Juan, una estructura penitenciaria militarizada, ¿no? Vertical, que tiene como objetivo la seguridad y no el cuidado de la persona. Y eso es algo que venimos trabajando también a nivel nacional. O sea, tratar de transformar esas estructuras militarizadas en personas que están capacitadas para la atención, para el cuidado de la persona detenida. Esto viene, ¿no?, de artículo 18 de la Constitución Nacional. O sea, las cárceles serán sanas y limpias y no para castigo. O sea, el castigo ya es la privación de libertad. No, y eso implica que adentro la persona tiene que estar cuidada por el Estado, porque el Estado es el que le quita su libertad. Queda bajo el cuidado del Estado y el Estado tiene la responsabilidad de cuidarlo. Tiene la responsabilidad de mantenerlo. Entonces,
Si partimos de esto, lo que plantea acá la compañera, de que no tienen nada para hacer, de que están sin un trabajo, sin un taller, etc., es una de las denuncias fundamentales que nosotros hacemos en términos también de los derechos de las personas que están detenidas. En relación con... En relación con el segundo punto que le estaba comentando, la estructura militarizada, hemos tenido casos gravísimos a nivel nacional, como incendios en Santiago del Estero o en Magdalena, provincia de Buenos Aires, donde murieron 35 personas en uno y 33 en otras, y en ambos casos la situación se podría haber evitado si no hubiera habido sobrepoblación, pero también si el servicio penitenciario hubiera estado capacitado para el cuidado de esa persona. En el caso de Magdalena, se estaba incendiando un pabellón grande, como este, un poquito más grande, donde había 50 personas. Los penitenciarios lograron sacar a 20, que los iban esposando cuando los sacaban porque tenían miedo de que se les escape, pero en el momento en que ellos vieron que no podían seguir esposándolos, cerraron la puerta y 33 personas murieron adentro. Hace poco tuvimos el juicio oral y la sentencia, y los tribunales confirmaron este hecho, esta situación, y confirmaron la condena de uno de ellos justamente por haber sido el que ordenó cerrar la puerta y dejar 33 personas adentro. Ahí, insisto, hay una responsabilidad directa de quien ordenó eso, pero también hay una responsabilidad institucional de un Estado que no está formando a esas personas para poder pensar en la protección de quienes están privados de libertad, sino están pensando en la seguridad del perímetro, etc. Digo, para que entiendan un poco, los pabellones de al lado pudieron salir porque estaban llenando de humo, y ninguno de esos pabellones, que tenían 40 y 50 personas cada uno, vamos a ver, 90 personas que estaban sueltas, se escapó. Esas personas fueron las que abrieron las paredes, boquetes en los costados, para tratar de salvar a sus propios compañeros, ¿no? Este hecho que yo les cuento lo que marca es eso, como los penitenciarios estaban pensando en que no se escapen, pero los detenidos, cuando pudieron abrir su lugar de alojamiento, en vez de escaparse, se volvieron y empezaron a entrar al pabellón para rescatar a sus compañeros que estaban muriendo adentro incendiados. El segundo punto, entonces, bueno, para seguir esto, digamos, hablamos de condiciones de detención, estructura penitenciaria, problemas en la formación y la capacitación. Esto también es algo que los propios penitenciarios, cuando están en juicio, plantean a modo de defensa, de que no tienen capacitaciones para estar con tanta gente, de que no tienen capacitación y no estamos hablando solo de capacitación de derechos humanos, ¿no? Capacitación de cómo intervenir ante un conflicto y no utilizando la fuerza, sino a veces el diálogo. Hace poco tuvimos un hecho en la unidad de Ezeiza de mujeres, en donde las mujeres, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, fueron notificadas de que no se les iba a pagar su peculio, que es lo que cobran por trabajar dentro de la cárcel. Hay una particularidad de las cárceles de mujeres, que es que la mujer por lo general es sostén único de familia. Entonces lo que ellas cobran va para pagarle a sus hijos que están afuera con familiares, etc. Ese día les notifican que no les iban a pagar. Era un problema del Ministerio de Economía de Nación, no era un problema del servicio penitenciario. Sin embargo, la jefa de la unidad no les notificó de esa forma las cosas. Solamente les dijo que no les iban a pagar. Lo primero que ellas pensaban era que era una represalia, porque ellas habían participado en el paro nacional de mujeres desde la cárcel. Entonces empezaron a hacer una batucada adentro y empezaron a expresar su descontento. De manera no violenta, estaba cada uno en su celda. La respuesta, eso mismo pasó en Devoto. En Devoto el director bajó y habló y les explicó que era un problema del Ministerio Nacional, del Ministerio de Economía de Nación. Y ellos entendieron y llegaron a un acuerdo. En mujeres bajó la requisa mujer y después hombres, y las molieron a palos. Nosotros nos tocó ir 4 días después y tenían moretones, las habían agarrado a los pelos, las habían golpeado contra las rejas, las habían metido en celdas de aislamiento de la parte psiquiátrica, que son celdas ínfimas con un camastro. La verdad que era horrible ver ese lugar. Las habían metido ahí sin orden de ningún psiquiatra, sino como represalia. Digamos, eso lo que está mostrando es que ahí no había
de parte de la dirección ninguna capacitación ni formación en cómo poder resolver eso desde el diálogo. Otros compañeros con los que yo hablé esto, alumnos también dialogando esto, decían, bueno, el sentido común dice que uno tiene que dialogar, pero a veces en las fuerzas de seguridad o penitenciarias lo que hay que usar no es el sentido común, sino protocolos, reglamentación, capacitación y control. Y ahí vamos al otro punto, que es el control interno y externo. Para nosotros es fundamental, cuando hablamos de la producción de la violencia, que haya un control desde el propio gobierno. Esto puede ser asuntos internos, puede ser la Secretaría de Derechos Humanos sobre la situación de encierro, y que también haya un control externo de lo que está pasando. Y acá es cuando yo les hablaba de organizarnos, que es la idea que tuvieron acá desde la Coordinadora de Derechos Humanos, de la Liga, organizarnos los que estamos, seamos abogados, psicólogos, psiquiatras, arquitectos, los que estamos, para poder pensar qué está pasando ahí adentro y mostrar lo que está pasando, denunciar, ¿sí? Trabajar en que se empiecen a erradicar las prácticas de tortura. Después van a hablar mis compañeros del control externo, entonces yo no me voy a extender en eso, pero sí lo que, atado con lo que es estructura penitenciaria, muchas veces una estructura militarizada, hace que sea más difícil el control desde afuera. Entonces el planteo es no solo que las fuerzas dejen de ser fuerzas militarizadas, sino también que el propio gobierno se plantee un control interno de lo que está pasando ahí. Y entonces es el momento de entrar, de adentrarnos un poco en los tipos de violencia que se viven dentro de un lugar de encierro. Y qué enfoque nosotros desde los derechos humanos podemos tener, o qué mirada podemos tener desde los derechos humanos de la violencia que está ocurriendo ahí. No siempre las situaciones de violencia son lineales, del penitenciario pegándole al detenido, como este caso que yo les conté, que en pocos minutos lo mataron a patadas en el piso. No siempre es de esa forma, y entonces tenemos que tratar de entender también cómo otros piensan la violencia que está ocurriendo ahí. ¿Sí? Cómo se entiende que esa violencia se genera o para qué se va generando. Entonces, en este trabajo que yo les mostraba antes, nosotros podemos determinar 3 tipos de miradas que hay sobre la violencia y 3 tipos de enfoques que se tiene sobre la violencia. Yo los voy a mencionar, si quieren los discutimos más, y también está el documento para profundizar. Hay un enfoque sobre la violencia que por lo general tienen quienes están gobernando las unidades penitenciarias, que es esta violencia productiva, que es utilizar la violencia como forma de gobierno y utilizarla en estos contextos que yo les contaba, de sobrepoblación o de falta de recursos, etc., para poder tener encuadrado el lugar, ¿no? Para poder administrar el lugar de encierro. Entonces se utiliza como una herramienta, se utiliza el lugar de alojamiento. Yo decido dónde voy a alojar a alguien, incluso si la persona me dice que tiene problemas con quienes están adentro del pabellón, y mi idea es que esa persona, como denunció al servicio, etcétera, tenga una represalia, lo alojo en ese lugar igual por más que tiene problemas, sabiendo que va a tener una represalia a sus propios compañeros. Esto que yo les cuento pasó hace muy poco en la unidad de Rawson, la federal, y terminó con un chico incendiado, lamentablemente. Digamos, la investigación hoy está dando cuenta de que en realidad fue el propio servicio penitenciario que, a pesar de la negativa del chico, lo alojó en el pabellón 12, justamente como represalia por haber denunciado la violencia del servicio. Eso es usar, no de mano directa del servicio penitenciario, sino usar la violencia que también hay entre detenidos para gobernar, para administrar los lugares de encierro. ¿Sí? Nosotros hemos encontrado, y estos no son compartimentos estancos, ¿no? Son enfoques que tratamos de dividir para poder entender lo que pasa adentro, pero se pueden ir mezclando. Hay otro enfoque que es quien piensa que
la violencia es algo que ya viene desde los detenidos, que es propio de quienes están detenidos, entonces ve al detenido como ese otro al que hay que adoctrinar y al que hay que encuadrar también, y ya no la utiliza solo como forma de gobierno, sino para encasillar a esa persona, ¿no? Para que esa persona se encuadre dentro de lo que son las lógicas de encierro. Entonces, ayer mismo que visitábamos un lugar de niños, los chicos nos decían, bueno, cuando les preguntábamos por las sanciones de los operadores, ellos nos decían, no, lo que pasa es que, bueno, también nosotros nos portamos mal y ellos necesitan esto y nos meten 3 días de aislamiento en nuestra celda. Algunos los dejaban salir a comer, otros no, pero celdas de aislamiento, celdas secas, sin baño, sin agua. Entonces ahí la persona empieza a depender de quien está afuera para que le abra la reja, para salir a comer, para salir al baño, para tomar un vaso de agua. Ahí se estaba pensando esta situación como la violencia viene de los detenidos y la respuesta, la única respuesta posible es seguir tallando o respondiendo con violencia. Y el tercer punto, que es un enfoque más de los derechos humanos, que es poder pensar esto como un problema estructural, que es poder entender que las lógicas de violencia que ocurren dentro de los lugares de aislamiento tienen que ver con que la propia institución, los lugares de encierro, son lugares en donde se genera violencia por su conformación. Justamente los muros hacen que sea más propicio que ocurran hechos que no salgan a la luz, entonces también genera esa impunidad para quienes están adentro. El propio circuito de esta impunidad hace que las situaciones se sigan repitiendo, y lo que nos pone a nosotros, nos genera, es lo que les planteaba al principio, la necesidad del control interno y externo. Entonces, pensar la violencia desde todos los parámetros que yo les mostraba antes y pensarla desde un lugar estructural, a nosotros nos abre el debate y nos hace pensar que no estamos hablando solo tampoco estamos hablando de los pobres detenidos que son yo lo voy a decir de una manera más simple, los pobres detenidos que son los angelitos que sufren la violencia. Digamos, hay situaciones de violencia también entre detenidos que uno tiene que mirar y empezar a estudiar qué pasa. Hay otra violencia fuera de la violencia que señalaste, que se ve desde la arquitectura y que en algún momento se ha charlado en la facultad, sí, que es el diseño de espacios que no son habitables. O sea, los espacios que son amables, lo mismo que un hospital, generan determinadas conductas, sí, y genera inconductas también. Entonces, uno ve las cárceles, uno va acá al servicio penitenciario, aparte lo he visto porque soy expresa. Es todo para que vos estés mal y te genere falta de trabajo, falta de comida, falta de salud, y espacios espantosos influyen. Es lo mismo que en la población, que hay una segregación donde ciertos sectores sociales viven en espacios con todas las condiciones de habitabilidad y las personas más vulnerables no. Y esa es otra forma de violencia, aunque sea más, que se ve menos. Exacto. Menos visible a simple vista. Es esto, se empezar a discutir otras formas de violencia que no es el palazo directo en la cabeza, ¿no? Es otras formas de violencia. Y en ese sentido, empezar a pensar lo voy a empezar rápido porque lo planteaba recién. La violencia no es solamente cuando se ejerce directamente desde el servicio penitenciario, como este hecho de represión que yo les contaba, sino que también tiene que ver con cuando el servicio incentiva que esto ocurra entre los propios detenidos, que es el caso que yo les contaba de Rawson, o cuando ve que hay una situación de violencia y no interviene. Ahí también para nosotros hay una obligación desde el servicio penitenciario de intervenir para cuidar a la persona, y eso no está ocurriendo.
Bueno, esto es bastante largo, yo se los dejo el favor para que lo puedan hablar tranquilos, que no vamos a entrar en todo esto, pero sí nosotros fuimos marcando con esta investigación algunos de los núcleos más problemáticos, algunos de los lugares más fuertes en donde se ejerce la violencia. Y siempre son los lugares donde el servicio puede tener mayor discrecionalidad, ¿no? Donde se ve menos, los traslados, las requisas, como recién contaba acá el compañero, la circulación de drogas en las unidades. Eso también es un problema porque todo empieza a ser, como están sujetos a todo lo que el Estado les provee, o los familiares, entonces todo empieza a mercantilizarse, ¿no? Estar en un mejor lugar vale plata, poder entrar una heladera vale plata, y la circulación de drogas en un lugar, como decían los compañeros, donde se vive mal, donde estamos hacinados, donde no tenemos nada para hacer, también es algo que sucede bastante y que es un lugar desde donde se producen situaciones de violencia, peleas entre detenidos, el servicio gobernando de esa forma también las unidades. Problemas en la formación, capacitación y condiciones laborales de los agentes penitenciarios, digamos. Eso es algo que también nosotros cuando entramos a las unidades miramos. No es lo mismo una persona que hace 24 horas que está trabajando en la cárcel con los detenidos, que a veces hacen estos 24 por 48, etcétera, que alguien que tiene un horario un poco más normal y descansa, etcétera, o que vive en otras condiciones. Nos ha pasado de ir a unidades, la unidad de Varela tiene 5.000 personas, es como un mini, no sé, una mini ciudad, es mucha gente, 5.000 personas, y tiene toda aguas servidas alrededor. Esas son condiciones inhumanas de detención. Para los detenidos, los penitenciarios también vienen ahí, con lo cual están todos en la misma situación, los penitenciarios tienen las casas más lindas, obviamente, pero viven también con esas aguas servidas alrededor. Ay, yo la apunto. Todavía no entendí. Para nosotros tenemos que marcar algunos puntos fundamentales, y si ustedes están en contacto con gente que tiene familiares detenidos o que pasó, etcétera, y quieren colaborar en eso, digamos, un punto es represión. La represión ante un conflicto, como el caso que les conté de mujeres, las situaciones de aislamiento, eso es tortura, lo dijo el relator contra la tortura, están las reglas de Mandela, que son las reglas que establecen cómo deben ser los lugares de alojamiento. El aislamiento prolongado es tortura, y las requisas, como contaba el compañero, también las requisas invasivas, ¿no? Después tenemos situaciones en donde hay demandas de los detenidos por condiciones, etcétera, que no obtienen respuesta o que les cortan el acceso a bienes, les cortan el acceso a las visitas. Para un detenido eso es fundamental, el contacto con su familia, lo esperan día a día. Entonces cuando les cortan eso, para ellos es hasta más grave que golpearlos, lo dicen ellos mismos cuando nos va a hablar, ¿no? La madre que le cortan la visita con su hijo, o el padre que está esperando porque su familia viene de lejos y le dice, bueno, como sanción no vas a ver a tu familia. Eso también genera violencia y además para ellos es en sí mismo una situación de violencia. Circulación de medicación, como dije antes, y problemas de formación y capacitación. Esto ya lo... Bueno, básicamente la idea era poder generar en ustedes, entender un poco estas lógicas, poder pensar lo que ocurre ahí, porque a veces también es un lugar tan cerrado para los que están como para los familiares, porque muchas veces como esas personas cometieron delitos, sus propios familiares no cuentan en el barrio que tienen hijos detenidos, etcétera, o soportan las situaciones de violencia en una condición casi como que fuera parte de la pena, ¿no? O sea, cometió un delito, es privado de libertad, y además cuando es torturado, cuando sufre violencia, parece, incluso para los familiares, que eso fuera parte de todo el combo. Entonces también es una deconstrucción que hay que ir haciendo. Digo, a modo de ejemplo, yo les conté el caso de la unidad de Magdalena, donde murieron 35 personas incendiadas, por esto de que cerraron la puerta. Al juicio oral, además de que pasaron muchos años, llegaron nada más que 3 familias. O sea, de 33 familiares, 33 familias, 33 personas que murieron y tenían familia, solo 3 fueron a juicio. Y eso también tiene que ver con cómo los familiares viven y a veces esconden que tienen familiares detenidos, les da hasta vergüenza socialmente, y toman y naturalizan estas situaciones de violencia como parte de ese encierro.
Bueno, está en nosotros, que por algo estamos acá, digamos, porque nos propusimos a defensores de derechos humanos, poder deconstruir eso y colaborar para erradicar la tortura en estos lugares de detención. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahora está el compañero Gonzalo hablando más de violencia policial. Bueno, no sé si vale en este momento o viene después. ¿De qué manera ustedes ingresan y hacen toda esta investigación? Después Fabricio. Bueno, Fabricio va a hablar de eso a la tarde. Fabricio es el procurador de las personas detenidas en la provincia de Mendoza. Es el mecanismo de prevención de la tortura. Es algo que se está trabajando a nivel nacional y que sería bueno que en San Juan lo piensen también. Pues un mandato... Tienen que ayudar a hablar con abogados, colegas de ustedes. Sí, no, pero no es solo para abogados, ¿eh? Ahí Otra profesión. podría ser cualquiera, digamos. Ustedes en el CEL, Sí. ¿cómo han intervenido hasta ahora? Y nosotros intervenimos, por un lado, con esto que es pensar el diagnóstico y pensar lo que está pasando adentro, con estas investigaciones que hacemos con otras organizaciones también. Y por otro lado, hacemos visitas para ese diagnóstico, vemos los números. Sí, pero esas visitas, ¿cómo ingresan? ¿Con qué autorización? Nosotros ingresamos a veces solos, pero la mayoría de las veces con organizaciones públicas que están trabajando en la prevención de la tortura. Por eso, ahí está Fabricio, que es el organismo de prevención de Mendoza. Pero por eso sería bueno, o sea, las organizaciones de derechos humanos tenemos derecho por ley a entrar solas. Pueden entrar. Claro. Solo el hecho de estar perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Después hay que ver si te dejan. Eso es un poco más difícil. Es un poco más difícil. Es una cuestión política. Hay una ley nueva de hace 5 años que establece esto. Hay un mecanismo nacional, yo no me quiero adelantar mucho lo que va a plantear Fabricio, pero hay un organismo nacional de prevención de la tortura que se creó hace 1 año y que está empezando a trabajar, y es el que tiene que hacer que en todas las provincias se cumpla eso. Y es el que tiene que pensar que todas las provincias tengan la base mínima de protección en materia de derechos humanos. Pero en el caso de ustedes, Sí. puntualmente, vos has podido ingresar, has podido entrevistar Sí. a los penitenciarios, a todos, has tenido invitación. Sí. Nosotros, por una cuestión de seguridad para los detenidos, vamos con un equipo grande que esté conformado por organismos públicos de control. La Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Porque cuando uno entra a la cárcel, más que nada cuando son grandes lugares, si vos entrevistás a poquita gente, las marcás. Y después van a tener represalias. Salvo que esa gente quiera hablar con vos y salga y ellos sepan. Si no, por lo general, nosotros cuando hacemos visitas más grandes, lo hacemos con un equipo grande para poder entrevistar a todos y que nadie quede marcado, entonces no se sabe quién te dio esa información o eso que vos utilizaste para denunciar. Pero el monitoreo es una de las formas. La otra forma es la denuncia, pero otra forma también es ver qué está pasando para tener diálogo con el gobierno y quizás a veces se consiguen cosas, no sé, a través de la Secretaría de Derechos Humanos o a través de otros organismos que estén ahí, pequeñas cosas para ir transformando el lugar. Esto que sea la compañía de talleres, a veces el aislamiento, trabajar sobre no aislamiento como sanción, o lo que nosotros estamos trabajando ahora, que es uso de la fuerza, cómo se responde a tu reclamo. No se responde con la requisa golpeando, se responde con instancias de diálogo. Eso es algo que los organismos tenemos experiencia de denuncia, diálogo, incidencia, ¿no? Digamos, todos tenemos... trabajado de manera articulada con intervenciones de diferentes facultades de la universidad o de... Sí, ahí conformamos. Tenemos distintas instancias, hemos conformado ámbitos con jueces federales también. De hecho, han venido acá a San Juan en una de las visitas y está en la página, se llama Sistema de Control Carcelario. Entonces ahí son jueces, defensores y fiscales federales con los que hacemos estas visitas a distintos lugares de encierro para también denunciar. Y a su vez con la Universidad de Buenos Aires, con el Centro de Ejecución también. Y la idea es esto, ¿no? En cada lugar uno va armando esas redes que ayudan a entender lo que está pasando de adentro y más que nada a entender que esto se trata de
la pena ya está dada. O sea, el que cometió el delito, por eso nosotros hacemos hincapié en esto, el que cometió el delito que haya cometido, ya un juez le dijo, vos te quedás en tu libertad por tantos años. A partir de ahí nuestra obligación es de que no sufra tortura. ¿Por qué? Porque o sea, nos planteamos como sociedad vivir en democracia, en Estado de Derecho, y eso implica que la pena solo sea privada de la libertad, que ya es un montón, ¿no? Ya es suficiente. Sí, no, quería decir que el presidente del Tribunal Oral Federal, que está en el actual juicio de lesa humanidad, es miembro de esa comisión y estuvo el año pasado en el penal de Chimba haciendo una gira con otros funcionarios. Sí, Sergio Padusac. Sergio Padusac, y es su tema, parece. Dio unas charlas sociales también referidas a esa temática, de su participación, qué cosas se había logrado, qué cosas eran obstáculos, etcétera. Sí, con Sergio venimos trabajando en ese ámbito justamente para que los propios jueces se hagan cargo de dónde están alojando las personas que detienen, ¿no? Una vez que dictan la sentencia, también el juez tiene un rol de cuidado sobre esa persona. Perdón. Agrego una cosita. Agrego una cosita que me voy a adelantar un poco a mi exposición, pero me parecía que era pertinente porque justo saltó el tema ahora, que es el tema de la intervención de los organismos de derechos humanos. El cambio en esto se produce a través de los organismos. No hay otra. Casi todos los fenómenos, digamos, grandes, donde se ha roto esa barrera, esa gran barrera que es el de las instituciones de encierro en general, no solo cárceles, se ha dado a través del trabajo y el compromiso de los organismos. No va a venir nadie, digamos, de cualquier gestión a decirte, miren, entren, miren. Eso no va a pasar. O sea, puede ser a través del litigio estratégico o de la insistencia y de estar donde hay que estar. Digo, si no te dejan entrar a una cárcel, una estrategia es hablar con las visitas cuando están en la puerta de un penal, ahí se van a enterar del 90% de lo que pasa adentro, de ahí se va a generar una masa crítica de información que después les va a permitir plantarse ante una autoridad y decirle, miren, está pasando esto, y de ahí se va a ir avanzando. Pero digo, siempre ha sido así. En Mendoza tenemos el mecanismo de tortura, digo, esto lo voy a hablar yo, pero en Salta pasó igual, en Chaco pasó igual, en Corrientes pasó igual, en Misiones pasó igual. Siempre fue el empuje de los organismos, digamos, el que terminó generando, donde no estaban, los órganos de monitoreo o estas comisiones, o como se le quiera llamar, de monitoreo de cárceles. Digo, viene por ahí la mano. El tema es cómo darnos una estrategia para poder hacerlo, sobre todo en San Juan, que bueno, no tiene ni siquiera un proyecto de ley, por ejemplo, de mecanismo contra la tortura que incluya a las ONGs para poder hacer esto. Me adelanté un poco porque parece que era el tema que me gustaba ahora, que era clave. Sí, y ahí sumo un poco más, también me adelanto, pero digo, como decía él, el mecanismo de prevención, que es este organismo que va a controlar desde afuera lo que pasa dentro del lugar de encierro, tiene que tomar el trabajo que ya se viene haciendo de las organizaciones de derechos humanos. Incluso el trabajo que vienen haciendo las organizaciones que están trabajando LESA, ¿no? Es muy importante los ex detenidos, los hijos, etcétera, que puedan volcar ese desarrollo en materia de defensa de los derechos humanos también a esto. Y quienes trabajan en los barrios, nosotros insistimos mucho con eso, el que está en el barrio, el delegado también, es un defensor de derechos humanos que tiene contacto con las familias, con quienes están en estas situaciones que a veces, como dije antes, por ahí no lo expresan. ¿Alguna? ¿No? Bueno, entonces seguimos. ¿Vos querías decir algo? Sí, aprendí unas cositas. ¿Querés al final o...? No, lo mismo, me da lo mismo. Me da lo mismo. Bueno. ¿Quiere que le pase el micrófono? Ah, pues, perdón. Yo me voy a sentar porque... Hola. La verdad es que es un poquito tarde, ¿no? El tema me conmueve. Yo quisiera saber si ustedes conocen bien qué es lo que pasa dentro del penal de Chimba. Pero no de ahora, hace años.
Es una perversión total. Hay jueces aquí que cometen más delitos que muchos de los que están ahí adentro. O sea, es un negocio. Acá en San Juan tiene que haber determinada determinada cantidad de detenidos, porque van rotando, salen 5, entran 4, salen 4, entran 5. Hace poquito hubo una, digamos, se han metido adentro de lo penitenciario, creo que pasa, pero adentro es perverso. Los jueces, la visita de los jueces, ¿a dónde se la dan? Adelante. No entran nunca. Eso es un error. No, nunca. Le digo porque como conocimiento de causa, yo he estado detenido, conozco el tema, conozco el sistema, es perverso. Hay una combinación, o sea, poder ejecutivo, judicial y abogados. Acá, por ejemplo, fíjese, se da mucho la economía del derecho, que digamos, lo tienen 2 años detenido. Capaz que es inocente, ¿eh? Cuando llega ahí empiezan los jueces a que agarren un juicio abreviado, que es perverso. Acá el 70% de las condenas son abreviadas. ¿Sabe por qué? Porque no hay debate. Entonces al detenido lo tienen 2 años ahí, con droga, que esto, que lo otro, no tienen ninguna contención. Cuando llega el momento, se mira, vos te vamos a dar 4 años, 5 años, y se agarra una abreviado. Se hace cargo de una cosa capaz que ni hizo. Es el sistema carcelario acá y se da en todo el país. Sí. No se quería comentar. No, es perverso. Lo que pasa acá adentro es perverso acá. Coincido plenamente y que se da a nivel nacional también. Digamos, hay otras discusiones. Es un negocio, hay otras discusiones que se van a reflejar, que tienen que ver con el sistema procesal, o sea, las detenciones de la policía, el sistema procesal. Nosotros estamos investigando el tema causas armadas también en Provincia de Buenos Aires, hay un delito grave y agarran un perejil para decir, bueno, ya lo resolvimos y ese perejil termina adentro. Entonces, hay muchos problemas en este sentido. Yo lo hablé al principio un poco de... Pero viene directo, ¿no? Sí, no viene de ahora, lamentablemente. Por eso yo la primera filmina venía en el año 97, como esto viene subiendo, y podemos venir desde antes también en términos de cantidad de detenidos. Pero esto sí se va complejizando porque cada vez hay más detenidos y cada vez... y los discursos siguen siendo ante los pedidos por la situación de seguridad, más cárcel, y esto va, como dice el compañero, generando sistemas cada vez más perversos, ¿no? Yo creo que esa es la palabra que define el sistema. De dictadura, hay jueces que están actuando ahora, son de dictadura. Y que siguen con esa mentalidad. Bueno, gracias por la intervención.